Bien, estimados estudiantes, vamos a ver el tema 2, que es el procesamiento de la leche fluida. Bien, hay que hacer notar que obviamente cuando hablamos de procesamiento de la leche es someterla a la misma a una serie de procesos encaminados a garantizar el consumo y garantizar la conservación de la leche. Entonces, por supuesto, nos enmarcamos dentro de lo que significa técnicamente esto, que es garantizar, en otras palabras, la inocuidad y la conservación de la leche. Bien, para ello necesitamos, obviamente, de un proceso que está organizado en el presente diagrama de flujo, donde se pueden ver todas las etapas del proceso en forma secuencial y ordenada, por lo tanto, todas las etapas que comprende el procesamiento para lograr esta finalidad en la leche, es decir, garantizar su inocuidad y conservación. De hecho, sabemos que la leche que directamente se capta de los centros de producción no es aconsejable para el consumo humano, puesto que puede contener una serie de microorganismos como contaminantes, ¿no es cierto?, que pueden causar alguna afección a la salud. Entonces, no es ninguna garantía el consumo de leche sin tratar. Entonces, por ello es que nosotros como industria debemos, obviamente, garantizar la calidad de la leche. Entonces, solamente podemos hacerlo a través de su procesamiento. El ganado lechero siempre tiene enfermedades que pueden ser contagiosas y pueden ser transmitidas al hombre por el consumo de leche. Y normalmente enfermedades infecciosas como la brucelosis, tuberculosis, en fin, y otras que pueden ser muy complicadas. Cuando se consume leche sin tratar, nos podemos contagiar de una de estas enfermedades y podemos afectar tremendamente nuestra salud. Entonces, todas estas operaciones que se inician obviamente con la etapa de producción, enmarcada dentro de lo que significan los centros de acopio, la parte de recolección, es decir, hacer el recorrido módulo por módulo de cada centro de acopio para poder recolectar la leche y después transportarla a la planta de forma adecuada. Una vez que la leche llega a la planta, obviamente está la etapa de recepción, donde se verifica la calidad. Posteriormente pasa la calidad y la cantidad. Posteriormente pasa una etapa de filtrado para separar y eliminar contaminantes. Después a una etapa de estandarización, donde se establece el tenor graso adecuado. El tratamiento térmico, que es el corazón, vendría a ser de todo lo que significa el procesamiento de la leche, puesto que a través del uso de la temperatura destruimos, ¿no es cierto?, principalmente los microorganismos patógenos, que pueden ser portadores de alguna enfermedad y transmitidas al hombre por el consumo de leche. Entonces, el tratamiento térmico es en realidad la etapa central, donde sí vamos a poder garantizar la inocuidad y la conservación. Y las otras etapas obviamente son para mejorar las características organolépticas y hacer de un producto estandarizado y seguro para el consumo. Después del tratamiento térmico viene la homogenización para tratar de impedir la separación de la materia grasa, y posteriormente el enfriado, el envasado y el almacenamiento. Bien, vamos a describir todo este proceso que lo hemos visto en el diagrama de flujo. Lo vamos a describir etapa por etapa, básicamente centrándonos en el objetivo de cada una de las etapas del proceso, qué función cumple y bajo qué condiciones se desarrolla, y un poco cómo también se desarrolla cada uno de estas etapas del proceso de tratamiento de la leche. El centro de acopio es, obviamente, los productores se organizan, los productores de una determinada región o zona, obviamente aquellos que son, entre comillas, vecinos, podríamos decir, ¿no es cierto?, se organizan y conforman lo que se llama un módulo lechero, que es una organización
básicamente con el fin de facilitar las tareas de recolección y transporte de la leche a la planta procesadora. Entonces, esta asociación que se llama módulo lechero, se crea una infraestructura para justamente cumplir con estos fines, con esta misión, que es facilitar las operaciones de recolección y transporte. Entonces, estos centros de acopio son básicamente infraestructuras que tienen funciones concretas. Por ejemplo, el de centralizar o acopiar la producción, por eso se llama centro de acopio, no se olviden, centralizar o acopiar la producción de leche de todos los socios del módulo, ¿no es cierto? Y además hay que conservarla hasta el momento que la cisterna que transporta la leche a la planta haga su recorrido módulo por módulo para recoger la leche de cada uno de los centros de acopio. Ahora, obviamente que al momento primero de la recepción de la leche en los centros de acopio, obviamente hay que hacer un control de calidad y cantidad. Las pruebas básicas para determinar la calidad de la leche a nivel de módulo o a nivel de centro de acopio, si quieren, son básicamente la prueba de la acidez a través de una prueba de termoestabilidad que nosotros conocemos como la prueba del alcohol. Y una segunda prueba que es acerca de la adulteración de la leche, vale decir el aguado de la leche, utilizando un refractómetro para medir el porcentaje de sólidos no grasos que tiene la leche. ¿No es cierto? Entonces, esa función la realizan obviamente los encargados de la administración o del manejo, si mejor, del módulo lechero, del centro de acopio. ¿No es cierto? Entonces tienen que hacer esas pruebas, medir la cantidad de leche que entrega cada socio y obviamente conservarla, es decir, para conservar la leche hasta el momento de recolección, el único mecanismo que tenemos es el enfriamiento, la refrigeración de la leche. Normalmente la leche se ordeña a 37 grados centígrados más o menos, ¿no? Que es la temperatura corporal. Entonces hay que bajar esa temperatura por debajo de los 10 grados para poderla conservar hasta el momento de la recolección. Entonces eso se logra en un tanque normalmente equipado con un sistema de refrigeración, en un tanque de acero inoxidable. ¿No es cierto? Entonces, allí, una vez que se hace el control de calidad y cantidad, la leche se introduce en ese tanque de conservación refrigerado hasta el momento de poderlo entregar a la parte de recolección de la leche. Ahora, la recolección y el transporte de la leche, la recolección ya básicamente está ya a cargo de la empresa procesadora. Entonces, la recolección consiste en el recorrido que pueda hacer el cisterna que va a transportar la leche a la planta, centro de acopio por centro de acopio, es decir, módulo por módulo. ¿No es cierto? A momento de recoger la leche de cada módulo se hace el control de calidad respectivo, es decir, la prueba del alcohol y el uso del refractómetro o medir el porcentaje de sólidos en la leche. Y obviamente la cantidad, ¿no es cierto? Entonces, una vez que si la leche se verifica que está en buenas condiciones, a través de un sistema de bomba que se carga el cisterna, ¿no es cierto? Y obviamente una vez que se recoge de todos los módulos la leche, se transporta a la planta. Las cisternas normalmente son tanques, obviamente de acero inoxidable, que tienen algunas características específicas. Por ejemplo, en función de las distancias de transporte o del tiempo que se pueda tardar entre transportar la leche de todo ese recorrido de los módulos hasta la planta procesadora. Entonces, decía que normalmente hay que establecer
el equipamiento de estas cisternas dependiendo un poco de la distancia. O sea, la norma es que la leche durante el transporte no debe incrementar su temperatura por encima de los 10 grados centígrados. En el módulo, en el centro de acopio, normalmente la temperatura está entre 4 y 6 grados centígrados, la temperatura de la leche. Entonces, en el transporte tenemos un margen también de 4 o 6 grados de temperatura que se puede incrementar. Entonces, cuando el tramo es muy largo, entonces podemos utilizar, por ejemplo, un tanque que sea aislado térmicamente. O en su caso, para tramos mucho más largos, podemos recurrir también a cisternas que tienen sistemas de refrigeración. Entonces, esto es importante con relación, tal vez lo más destacable, con relación al transporte. Entonces, una vez que la leche se transporta a la planta, la primera etapa con la que se inicia prácticamente el proceso es la etapa de recepción. La etapa de recepción tiene el objetivo de verificar la calidad y obviamente también la cantidad de la leche que está llegando a la planta y que se va a procesar. Entonces, lógico que primero se puedan hacer algunas pruebas in situ, es decir, en el mismo lugar de la recepción, en la planta. ¿No es cierto? Antes de descargar la leche del cisterna se debe verificar la calidad, es decir, realizar estas pruebas a las que hemos hecho ya referencia, es decir, la prueba del alcohol y la prueba del aguado. Estas dos pruebas son las clásicas, digamos, para determinar o definir la calidad de la leche. Se hacen esas dos pruebas y si la leche cumple con lo establecido, vale decir que los sólidos, en el tema del aguado, los sólidos no grasos deben estar entre 8 y 9% normalmente, ¿verdad? Y en el tema de la prueba del alcohol, para ver, en realidad con la prueba del alcohol se ve la estabilidad térmica que pueda tener la leche al momento de tratarla. Es decir, esto está relacionado directamente con la acidez. La leche ácida es térmicamente inestable, ¿no es cierto? Entonces no cumple con la prueba. Por eso se llama prueba de termoestabilidad de la leche. Entonces, obviamente, cuando la leche está fuera del pH normal, está por debajo de 6,4, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la leche con la solución de alcohol, cuando se la mezcla en la prueba, se coagula. Entonces, ese es un indicio de que la leche está ácida y no es apta para el procesamiento. Si no forma ningún coágulo, entonces quiere decir que la leche está dentro del pH correcto. Entonces, eso hay que verificar en la recepción. Y por supuesto hay que cuantificar cuánta de leche está llegando a la planta. ¿No es cierto? Además, hay que hacer notar que se toman muestras para poder llevar al laboratorio y hacer al laboratorio de control de calidad y poder hacer las otras determinaciones pertinentes, como es el contenido de materia grasa, se puede hacer la prueba de la reductasa para ver la carga microbiana que pueda tener, se puede determinar la acidez más correctamente, ya sea por el método de titulación, que es el método Dornick, ¿no es cierto? Entonces, se pueden hacer una serie de determinaciones a nivel de laboratorio que se crean pertinentes y que puedan ser utilizadas en torno del proceso productivo. Una vez que la leche se recepciona, pasa a la etapa de filtrado de la leche. El objetivo del filtrado siempre es separar y eliminar los contaminantes sólidos que trae la leche. Porque recordemos que la leche, a pesar de que en el centro de acopio también se procede a un filtrado, aunque sea por gravedad, ya para separar y eliminar estos contaminantes, pero de todas maneras siempre tiene presentes contaminantes sólidos la leche, que son pelos del animal, insectos, restos vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, el filtrado normalmente a nivel de proceso se lo realiza en dos etapas, el filtrado primario y el filtrado de línea. El filtrado primario, normalmente la leche se hace pasar a través de lo que comúnmente o entre comillas llamamos coladera, ¿no es cierto? Entonces, un filtro por gravedad, donde específicamente se separan las partículas más grandes o de mayor tamaño
¿no es cierto? Y posteriormente una segunda etapa que es un filtrado de líneas, un filtrado a presión. Entonces se utiliza una manga que tiene aberturas mucho menores que las del filtrado primario y se separan las partículas más pequeñas haciendo pasar la leche a presión utilizando una bomba y esta manga, este medio filtrante está instalado justamente en la línea que conduce la leche desde la etapa de recepción hasta el resto del proceso. Entonces, una vez que verificamos todo esto y que ya la leche prácticamente está libre de contaminantes, viene la etapa de estandarización. La etapa de estandarización tiene por objetivo uniformar el contenido de materia grasa en la leche. Ahora, los valores de contenido graso de la leche están definidos por los requerimientos del mercado, básicamente. Entonces, el consumidor nos puede pedir leche, por ejemplo, descremada, que no tenga nada de materia grasa, leche entera que tenga la máxima cantidad de materia grasa, o los intermedios, leche semidescremada vendría a ser, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos separar la cantidad de materia grasa que sea pertinente a cada uno de estos tipos de leche que están en función del contenido de materia grasa. Ahora, para separar la materia grasa utilizamos el principio de la centrifugación, ¿no es cierto? Es una centrífuga en realidad la que se utiliza, que se llama descremadora, y está diseñada obviamente para este fin. Y se basa básicamente en que la leche tiene diferente densidad que el agua, ¿no es cierto? Tiene menor densidad y por otra parte que no es soluble en agua la materia grasa. Entonces estos hechos nos facilitan la separación por centrifugación. Entonces separamos dos corrientes, una rica en materia grasa, que normalmente nosotros llamamos crema, y la otra de leche ya estandarizada. Este proceso se realiza de forma más eficiente utilizando leche caliente para alimentar a la descremadora o centrífuga. La temperatura más o menos oscila entre los 60 y 65 grados.